Auspician esta transmisión Lumen Veritatis y Guiding Light Academy. En pleno corazón de Toronto, una nueva opción en educación católica privada de kindergarten a grado 8. Las inscripciones ya están abiertas. Visite lumenveritatis.ca o llámenos al 905-813-9215. En el programa número 12 de Lo Inédito sobre los Evangelios, tratamos de un tema candente. ¿Se puede ser rico y al mismo tiempo ser santo? En la sección Preguntas y Respuestas, ¿existen los milagros en otras religiones? Y además, una pregunta espinosa del Antiguo Testamento. ¿Rebeca y su hijo Jacob no serían unos tramposos que robaron la bendición de Isaac? ¿Cómo es que se compara Rebeca con la Santísima Virgen? Hoy es miércoles 1 de marzo del 2017 y este es el programa número 12 de Lo Inédito sobre los Evangelios. Muchas gracias por descargar el programa número 12 de Lo Inédito sobre los Evangelios, y en el panel de hoy tenemos al padre Leopoldo Werner directamente desde Italia. El padre Leopoldo Werner, de los Heraldos del Evangelio, es licenciado en Sagrada Teología por la Universidad de Medellín y hoy se nos une al panel. Bienvenido, padre Leopoldo. Muchas gracias, estoy con mucha alegría aquí con todos ustedes. Padre Leopoldo, es una cosa muy interesante que usted siempre pone y es de dejaos reconciliar con Dios, ¿no? Y ese es un tema muy, muy interesante que de repente un día podríamos hacer también un programa especial, ¿no es cierto? Es una cosa muy importante porque en realidad de parte de Dios hay todo para que nos podamos reconciliar con Él. Y si nos arrepentimos es porque Él nos ha dado una gracia para que nos arrepintamos. Solo falta que nosotros nos dejemos reconciliar con Él. Muy interesante, eso de Dios siempre está ahí. Y tenemos también el hermano Francisco Tobón, de los Heraldos del Evangelio, que se encuentra en Bogotá. El hermano Francisco, como ustedes saben, es misionero y aparte es responsable por las redes sociales de los Heraldos en Colombia. Salve María, hermano Francisco. Salve María, don Gustavo. Gracias por invitarme de nuevo. Es siempre una alegría tenerlo. ¿Cuántos seguidores tienen ahí las redes sociales de los Heraldos en Colombia, hermano Francisco? 1.200.000 seguidores tenemos en el Facebook, ¿no? Sí, sí, qué impresionante, ¿eh? Wow. Pero eso ha crecido muchísimo, porque la última vez que conversamos creo que eran 800.000 o una cosa así, ¿no? Sí, eso sigue creciendo, gracias a Dios. Muy bien. Es un medio de evangelización muy amplio. Muy amplio, sí, sí. Bueno, y dicho esto, nos zambullimos en el Evangelio, que es un Evangelio tan importante que decidimos justamente, fue el Evangelio del domingo pasado, pero que nos parece tan importante continuar con el tema porque es muy central en nuestros tiempos. Justamente en el fondo, aquí el Evangelio pregunta si se puede servir a Dios y las riquezas. Y en el fondo, si se puede ser rico y se puede ser santo al mismo tiempo o cómo se debe hacer. Entonces, bueno, leamos un poquito el Evangelio. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, nadie puede servir a dos señores, porque despreciará a uno y amará al otro. O al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por vuestra vida, pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo, no siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis con el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan, y os digo que ni Salomón en todo su fausto estaba vestido como uno de ellos. Pues si la hierba, que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. Y entonces,
Padre Leopoldo, ¿usted cómo lo ve? ¿Se puede realmente prestar atención a los bienes materiales y al mismo tiempo prestar atención a la espiritualidad? ¿Cómo debe ser eso? Pues es importante ya para empezar esa precisión, o sea, no es solamente el dinero, porque el propio Jesús cuando dice no podéis servir a Dios y al dinero, inmediatamente va a decir, por eso os digo, no estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. O sea, cuando habla del dinero, habla efectivamente de los usos de los bienes materiales. Y los bienes materiales nos han sido dados por Dios para que los usemos para nuestra santificación. Y como dice San Ignacio, debemos usarlos tanto cuanto nos ayudan y debemos abstenernos de ellos tanto cuanto nos dificultan nuestra santificación. Y en los bienes materiales no se puede incluir solamente, pues eso, el dinero, la comida, la ropa, incluso el placer, por ejemplo, el placer que da una buena comida, no solo el hecho de alimentarse, sino el saborear una buena comida, el tomar un vino delicioso, todo eso son bienes materiales que Dios nos ha dado para ayudarnos en nuestra santificación. O sea, son herramientas, son cosas buenas, no es una Exactamente, son cosa... todas herramientas. Lo que pasa es que cuando yo pongo eso por delante del amor a Dios, esos instrumentos dejan de ser instrumentos que me ayudan para ser obstáculos que me dificultan acercarme a Dios. La cuestión no está en no tener, hasta el punto que el propio Cristo tenía una persona que llevaba una bolsa con el dinero de la gente que se lo daba y que se le repartía a los pobres y con el que además se mantenían, porque los apóstoles tenían que comer. Claro, era En una fin, y función muy el propio necesaria. Cristo necesitaba comer, pero lo que él dice es que se ponga eso primero. Por eso dice, buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia. Y todo el resto se os dará por añadidura. El se os dará no quiere decir que va a caer del cielo, Claro. pero quiere decir que de alguna manera sí se nos va a dar, ya será por nuestro trabajo, ya será por mil medios, como lo ordinario será por el propio trabajo. Pero se nos va a dar aquello que es necesario para que nos salvemos. Y el problema está, por lo tanto, en colocar las criaturas por delante de Dios. No como un medio para santificarse, sino como medio para nuestra utilidad humana o para nuestro placer desordenado. Como por ejemplo el placer de la gula. Claro. Muy interesante. Y ahí entra una cosa que es muy importante, que es en materia de lo que es el egoísmo, porque es un punto que entra de lleno. Y a veces pensamos que el egoísmo es considerar que pensamos en nosotros mismos. Entonces yo, amarme a mí mismo sería egoísmo. Y amarse a sí mismo no es egoísmo, a tal punto que en otro lugar el propio Cristo nos va a decir amar al prójimo como a sí mismo. Ahora, si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar al prójimo? Si lo tengo que amar igual que a mí. El problema está, una vez más, en el desorden. El egoísmo en realidad es el amor desordenado a sí mismo. Y aquí Monseñor John Clara apunta muy bien, porque él justamente en este comentario que él hace del Evangelio dice, sepamos jerarquizar nuestras preocupaciones. Pero eso no es fácil. ¿Cómo los oyentes, las familias que nos escuchan, las personas, cuál sería un consejo más práctico así de cómo saberse jerarquizar en esas preocupaciones que muchas veces son lícitas, ¿no? Nosotros tenemos que tener una preocupación razonable por esas cosas, sobre todo alguien que tiene que proveer al mantenimiento de su familia o al mantenimiento de otras personas, no las va a dejar con hambre solo porque yo no me voy a preocupar con esas cosas, sino que yo tengo que poner en el empeño en esas cosas, las tengo que poner en función de Dios. ¿Y cómo yo sé si lo estoy haciendo en función de Dios o en función de mí? Pues ahí es donde entra aquello de por los frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto de ese empeño que yo tengo en conseguir los medios? ¿Me da agitación? ¿Me deja inquieto? Porque cuando me produce ese género de inquietud un poco angustiada y agobiada es porque está entrando apego de mi parte.
Ah, un punto muy importante ese, ¿eh? Muy importante. Es una de las reglas del discernimiento de los espíritus de San Ignacio en los ejercicios espirituales. El buen espíritu puede producir dolor, puede producir alegría, pero siempre con paz. Cuando entra agitación es siempre obra del mal espíritu. Eso no quiere decir que a partir de ahí yo me tengo que abstener absolutamente de los bienes materiales, porque me moriría. Quiere decir que yo necesito rectificar mi intención. Y cuando yo me siento inquieto de una manera que me doy cuenta que esto entra a pego de mi parte porque ya está entrando una inquietud que no es la paz que un verdadero hijo de Dios debería tener. Pues si yo tengo eso, lo que tengo que hacer es colocarme delante de Dios, rectificar mi intención y pedirle que me ayude a hacerlo solo, única y exclusivamente por su gloria. Y es una lucha de un tiempo, no es que se va a arreglar de hoy para mañana. Claro. Y don Francisco, ¿usted cómo ve esto? Que lo tenemos silencioso ahí, escuchándonos. No, escuchando la explicación muy clara del padre. Bueno, no, yo recuerdo una explicación muy interesante que Monseñor John Clark varias veces ha hecho en sus sermones y charlas, y es lo siguiente: cómo el hombre fue creado para Dios. El corazón del hombre fue creado para unirse a Dios, para conocerlo, amarlo y glorificarse. Y bueno, en la gloria unirse con Él por toda la eternidad. Y eso, por eso Dios hizo el corazón del hombre insaciable. Y lo único que puede saciar el corazón del hombre es Dios, que es infinito e inagotable, porque el hombre en la gloria, en la eternidad, en el cielo, va a contemplar a Dios continuamente, va a descubrir a cada instante nuevas perfecciones, va a amar esas nuevas perfecciones y eso no va a terminar nunca porque Dios es infinito e inagotable. ¿Y qué pasa? Que cuando el corazón del hombre no cifra su felicidad en esa unión con Dios, sino en las cosas materiales y pasajeras, esas cosas materiales y pasajeras no lo sacian y el hombre por eso va a encontrar la frustración. Entonces, el ejemplo que Monseñor daba, usted coge cualquier animal, los animales no están llamados a unirse en la gloria con Dios ni a conocerlo, no tienen esa capacidad. Usted coge un animal, un perro, digamos, lo puede hacer aguantar sed durante todo el día. Al final del día usted le puede poner un tanque de agua que él va a tomar hasta cierto punto de agua y no toma más. Él se sacia y no toma más. Claro, tiene el orden de los instintos, puesto por Dios, ¿no? Tiene el instinto ordenado y se sacia. En cambio el hombre no. El hombre toma un buen licor, le agrada el licor, ya está saciado, pero buscando el gusto del licor, como el hombre es insaciable, quiere más gusto en el licor, continúa tomando y continúa tomando hasta que se emborracha y se daña su salud y se intoxica, porque él no se sacia y siempre quiere más. Entonces un hombre, no sé, cuando joven trabaja para conseguirse el niño una bicicleta, listo, se compra la bicicleta, encantado, la usa. Llega un momento donde ya quieres una moto y va y se compra la moto y usa la moto durante un año y ya quiere un carro y se compra un carro el más baratito por ahí y ya quiere uno mejor y quiere uno mejor y después Y quiere un un Fórmula Mercedes, 1 después después, quiere sí, sí. Fórmula 1 y después quiere un yate y después quiere un avión. O sea, el hombre no se sacia, siempre quiere más, quiere más. El hombre es insaciable. Entonces, el dinero, como dice el padre, no es el dinero en sí, sino que, en fin, son todas las cosas materiales que el hombre necesita. Pero esas cosas no van a llenar esa sed de infinito que el corazón humano tiene. Por eso San Agustín tiene esa frase tan linda, que en fin, no la recuerdo textualmente, en las confesiones, dice: Señor, mi corazón fue creado para ti y solo descansará en ti. Y ese es el corazón del hombre, o sea, por eso tenemos es que buscar la santidad, buscar la unión con Dios, buscar la vida de la gracia, la vida sacramental, como fin principal de nuestra vida. Y las cosas materiales, como cosas materiales pasajeras, porque todos nos vamos a morir y todas las cosas materiales que hayamos acumulado, todo el dinero se va a quedar aquí, no nos vamos a llevar nada. Lo que nos dará la felicidad es encontrar esa unión con Dios que ya comienza aquí en la tierra con la vida de la gracia, la vida sobrenatural. La vida sobrenatural y es eso, ¿no? Buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás no nos será dado por añadidura. Qué cosa bellísima.
Y ya que estamos en estos temas, muchas veces, claro, nuestra santificación exige que tomemos una actitud seria, no solo de combatir nuestros propios defectos, sino muchas veces también de defender la fe. Y varios oyentes preguntaban justamente, bueno, pero ¿cómo se da eso? Y ese entra en un tema que hace bastante tiempo queríamos tratar, y es el tema del respeto humano. Entonces, Padre Leopoldo, ¿qué viene a ser el respeto humano? Esa es no es una resolución de la ONU, ¿no es cierto? Que dice, bueno, hay que respetar la vida humana, es otra cosa, diferente, ¿no? El respeto humano es, de hecho, la excesiva importancia que le damos a la opinión de los demás y que nos hace tener un respeto que es meramente humano, o sea, que considera solo lo humano. Y en lo humano, pues el pensar diferente de los demás siempre es algo que nos cuesta. Pero se aplica a todo. Por ejemplo, una persona puede, por respeto humano, ir al Santísimo a rezar porque queda muy mal si no va. Claro. ¿Y ahí por qué? Por respeto humano. A tal punto que en los exámenes de conciencia que se veían antiguamente, a veces salía, he hecho obras buenas por respeto humano. Lo he hecho ¿por qué? No por amor a Dios, sino por algo humano, un respeto que me impone la opinión de los demás. Y hoy día que la opinión de los demás muchas veces es contraria a las vías de Dios, nos puede dar ese respeto humano de manifestar nuestra fe. Y se aplica lo mismo que acabamos de comentar, porque al final de cuentas la opinión de los demás es una criatura que Dios ha hecho para ayudarnos en nuestra santificación. De manera que una opinión sana, nos va a ayudar a practicar el bien. Si yo lo hago solo por respeto humano, evidentemente no tiene valor. Pero muchas personas que tendrían el freno del respeto humano, aunque quisieran hacerlo también por amor a Dios, si la opinión general es a favor del camino de Dios, el respeto, la opinión de los demás me ayudará a mí, me dará apoyo en el camino que sigo de seguir a Dios. Mientras que a veces es lo contrario, me va a servir de piedra de tropiezo. También lo permite Dios para nuestro bien, porque nos permite manifestar nuestra generosidad y nuestro amor a Él y no egoísmo. Egoísmo no, ¿por qué? Porque el egoísmo sería yo colocar lo humano por arriba de lo divino y dejarme llevar por el respeto humano. Mientras que si yo amo a Dios y coloco el amor a Dios por arriba del respeto humano y tengo que luchar contra esa dificultad del respeto humano para manifestar mi fe, yo tengo una oportunidad de manifestar de manera más notoria el amor que tengo a Dios. No digo notoria solo para los demás, sino que el hecho de practicar el amor es algo que nos ejercita y estamos en esta vida para ejercitarnos en eso, en el amor a Dios. Y esa lucha contra el respeto humano nos ejercita, es un ejercicio fuerte de amor a Dios. También me parece interesante, don Gustavo, comprender, digamos, cuál es la raíz de ese desorden que es el respeto humano. Y es ese es un desorden en los instintos, porque Dios nos dio muchos instintos que en el paraíso terrenal pues estaban armónicos a la razón, sometidos a la razón. Con el pecado original los instintos se desordenaron, se rebelaron. Tenemos el instinto de conservación, por el cual uno, en fin, no sé, se le viene un carro encima, usted pega un salto sin pensar mucho, sin reflexionar, es algo instintivo. El instinto de conservación es muy fuerte, los instintos, el instinto materno, una madre que ya percibe un peligro de su hijo a lo lejos, en fin, son instintos. Pero el instinto más fuerte, por increíble que parezca en el hombre, es el instinto de sociabilidad, más fuerte que el instinto de conservación. La prueba de eso es que cuando hay una guerra y alguien tiene miedo de irse voluntario como soldado a la guerra porque no quiere que lo maten por instinto de conservación, pero si sus amigos lo empiezan a tachar de cobarde, él por miedo de la opinión de sus amigos, por instinto de sociabilidad, él va a la guerra y arriesga su vida. O sea, el instinto de sociabilidad es más fuerte que el de conservación. Él va y arriesga la vida en la guerra para que no lo tachen de cobarde, para no ser mal visto, para no ser rechazado por sus amigos, por instinto de sociabilidad. Entonces, el respeto humano es un desorden en ese instinto de sociabilidad, porque el hombre por ese instinto quiere vivir en armonía con los que lo rodean, vivir en sociedad y ser bien visto, tener la buena opinión de sus amigos, de sus familiares. Entonces, cuando la opinión de esos amigos o de esos familiares
es contraria a los caminos de Dios, es a favor de la inmoralidad, del pecado, la persona se lanza en el pecado, no tanto por el atractivo que el pecado tenga, no tanto, no sé, si él vive en la familia son una pandilla de ladrones y lo van a decir que es un tonto porque no roba, entonces el hombre va a robar, no tanto por el atractivo del robo, sino por la presión del ambiente, por el qué dirán. En esa línea me acuerdo mucho de un sueño revelación de San Juan Bosco, que fue una visita que él hizo al infierno, que, bueno, fue un sueño revelación, porque Sí, cuando tenía salió sueños proféticos de una un realismo impresionante, ¿no? ¿no? Visiones realmente. Y Dios le dejó una prueba, porque cuando salió del infierno, el ángel que lo acompañó lo hizo tocar la muralla exterior, la centésima muralla de afuera del infierno, y se quemó la mano, y se despertó, y se le llagó la mano, y bueno, para que viera que era algo real, no era un simple sueño, ¿no? Pero bueno, una cosa interesante es que cuando ellos comienzan a bajar al infierno una pendiente, él comienza a ver unos lazos que los demonios desde el fondo del infierno tiran hacia afuera y con esos lazos enredan a los jóvenes del colegio de él, que él los conocía, sus alumnos, y los enredaban y ahí los lanzaban hacia el infierno y los muchachos comenzaban a caer por la pendiente. Entonces él vio un lazo que era el que más jóvenes amarraba. Y el ángel le dijo acérquese y miraba cada uno de los lazos y tenía un nombre. Entonces un lazo era robo, el otro lazo era mentira, en fin, eran los pecados, evidentemente simbolizando los pecados que arrastran los jóvenes al infierno. Pero entonces vio ese lazo que era el que más jóvenes lograba agarrar y lanzar al infierno y se acercó a leer cuál era, y era el lazo más grande y más efectivo y tal, y era un demonio gigantesco que lo manipulaba en el fondo y tenía el nombre ahí, respeto humano. O sea, lo que Uh, más almas lleva al infierno es el respeto humano, por increíble que parezca. Y a veces cuando uno hace un examen de conciencia, pues uno revisa los mandamientos, si dijo una blasfemia, si mintió, si fue a misa, y se examina poco en el respeto humano, que es lo que más arrastra almas al infierno, que bueno, nos lleva a cometer los demás pecados, ¿no? Y esto apunta muy bien también, porque tanto el examen de conciencia, cuanto otra palabra que es muy importante, que es la integridad de alma, ¿no? Más una vez, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será dado por añadidura. O sea, esa integridad de alma realmente depende mucho, ¿no?, de nuestra actitud hacia la virtud. Y no hay un elemento más poderoso quizás que un buen examen de conciencia que sea hecho, ¿no?, regularmente. Y no sé, ¿qué sería el examen de conciencia bien hecho? Mire, para empezar, yo creo que es la impostación, la intención con la que se hace, porque el examen de conciencia tiene evidentemente una utilidad para nosotros, y en el sentido de que nos ayuda a mejorarnos y mejorándonos como cristianos, mejora nuestra situación en relación a Dios y en relación a la salvación. Pero es que además, ya que estamos hablando en base a este evangelio de los bienes creados y del uso que debemos hacer de esos bienes creados, el bien creado más cercano que tiene cada uno es uno mismo. Y eso yo debo ser un instrumento para la gloria de Dios, que para eso he sido creado. Entonces, si yo he sido creado para la gloria de Dios, como tengo mis defectos, y no hay nadie que no los tenga, necesito mejorar ese instrumento para que dé más gloria a Dios. Para eso existe el examen de conciencia. Claro. ¿Y cuál es la comparativa? La comparativa es qué es lo que Dios espera de este instrumento que soy yo para su gloria. Pues espera que yo cumpla los mandamientos, que yo cumpla las inspiraciones del Espíritu Santo y lo haga todo por amor a Él. Y no, ni siquiera por amor a mí y por el bien que yo voy a recibir, porque voy a recibir un bien muy grande de seguir a Dios. Pero eso no es ni siquiera lo más importante. Lo más importante es buscar la gloria de Dios. Bueno, no, que me parece que el examen de conciencia, digamos, es consecuencia de un cierto estado de espíritu que es escaso en el mundo moderno. A nosotros, en fin, nos han metido cierta filosofía, la idea de que todos en el mundo, todo el mundo en el fondo es bueno. Pero resulta que la realidad no es tan así, porque el hombre con el pecado, Aquello del buen salvaje, ¿no es aquello del cierto? buen salvaje, todas esas filosofías,
resulta que, claro, las criaturas de Dios son buenas en su esencia, pero el hombre, dado el pecado original, el desorden de sus pasiones, de sus instintos, tiene un fondo corrompido, un fondo que lo hace inclinarse al mal, es la concupiscencia, el hambre de pecado que llaman los teólogos. Entonces tenemos un fondo de desorden y si olvidamos esto, perdemos la vigilancia con nosotros mismos. Por eso el peor enemigo no es el demonio, no son las tentaciones, no es el mundo. El peor enemigo nuestro es la carne, somos nosotros mismos. Y uno se le olvida que uno es enemigo, uno vive pendiente, sale a la calle a ver quién me va a atracar, si me van a robar, a ver tal persona, el vecino que me está haciendo la guerra, que no sé cuánto, que la competencia comercial, y yo vivo pendiente de enemigos externos de los cuales me cuido mucho y me olvido que el peor enemigo soy yo mismo. Porque si yo caigo en una tentación, si yo les sigo, me dejo embaucar por el demonio, el culpable soy yo. Entonces el peligro soy yo y tengo que tener vigilancia conmigo mismo. O sea, tener un estado de alerta en que estoy dando un primer paso, dejándome llevar por una mala inclinación, por una pasión y cortarlo en su raíz para no terminar en el pecado. Entonces el examen de conciencia es un instrumento excelente, maravilloso, que me ayuda a mantener ese estado de alerta, examinándome continuamente a mí mismo como ese peor enemigo que yo tengo para evitar que yo le abra las puertas al demonio, al pecado y al mal. O sea, mi alma está en mis manos y yo soy el que voy a rendirle cuentas a Dios, yo soy el responsable de mis actos. Una vez el doctor Plino contaba que fueron, por hacer una obra de caridad, fueron a visitar a los presos en una cárcel, a hacer apostolado con ellos. Entonces él, muy analizante de las fisionomías, pues empezó a analizar y a preguntarse, bueno, ¿cuál es la diferencia de estos hombres que están aquí en la cárcel con las personas de fuera? Hay algo distinto, pero no logro explicitar qué es. Y en fin, hicieron la visita, salió, él quedó pensando en la cosa hasta que en cierto momento él explicitó, dijo, ya sé cuál es la diferencia de estas personas con los que están afuera. Es que todos estos hombres que están en la cárcel no están habituados a hacer un examen de conciencia. O sea, no estaban en ese estado de lucha, de vigilancia consigo mismos y bueno, terminaron cayendo en el crimen. Y es lo que puede acontecer con cualquiera de nosotros. Un abismo trae otro abismo y si no cuidamos justamente dónde ponemos el pie y que el examen de conciencia nos indica eso, ¿no? Qué interesante. Y hay otro punto que me parece bonito sobre el examen de conciencia que Monseñor Juan también nos ha enseñado mucho y es como uno también no solamente se debe limitar a examinar qué pecados cometió, que es la esencia de un examen de conciencia, claro, qué faltas he cometido, en qué vicios estoy cayendo, qué defectos, en fin, sino también examinar, o sea, como un lado positivo, un examen de conciencia positivo, también examinar uno todos los días, qué gracias Dios me dio en este día, ¿no? Qué bendiciones recibí de Él, qué luces, qué nuevo panorama me hizo ver, qué fortaleza me dio en tal momento, en fin, hacer un elenco también de las bendiciones que Dios me está dando para también discernir un poco por dónde Dios quiere enrumbar mi vida, ¿no? En el camino de la santidad. Me parece también un punto bonito ese. Muy bien, muy bien. Hoy estamos con poco tiempo porque nuestros panelistas tienen otras obligaciones de aquí a poquito. Entonces, vamos a una pausa con los avisos y después retornamos con las preguntas y respuestas de los oyentes, que hay temas muy interesantes aquí. Realmente vale mucho la pena escuchar. Volvemos de aquí a un instante. Este programa de Lo Inédito en los Evangelios es una producción de loinéditomultimedia.com, el sitio internet que ofrece en forma exclusiva las obras de Monseñor João Sconamiglio Cladías, fundador de los Heraldos del Evangelio en formato ebook y de download directo, además de libros y música en formato digital. Todo al alcance de un clic. Los ebooks también se encuentran disponibles directamente en las tiendas de Google Play, iTunes y Amazon Kindle. Enriquezca su lectura y meditación de las Sagradas Escrituras en cualquier momento, lugar o circunstancia, ya sea en su tablet o teléfono móvil. Visite www.loinéditomultimedia.com. Loinéditomultimedia.com, evangelizando un mundo móvil. Y
Y en este segmento del programa tenemos preguntas y respuestas que nuestros oyentes nos envían y tenemos Karina de Woodbridge que pregunta, si las otras religiones protestantes, por ejemplo, no tienen la Sagrada Familia, no tienen, en fin, aquella sucesión apostólica, toda la estructura propiamente de la Iglesia Católica, ¿cómo es que hay manifestaciones tales como visiones o conversiones y hasta sanaciones? De hecho, en otras religiones, no solo, incluso en los protestantes, pueden tener manifestaciones de este género. Por ejemplo, el profeta Balaam en el Antiguo Testamento, que era pagano y sin embargo tuvo visiones al respecto de todo el futuro de Israel e incluso del Mesías. No lo menciona así tan claro, pero sí que lo ve y tiene una profecía muy bonita, por cierto. En cuanto a sanaciones, es un don que Dios le da a una persona para el beneficio de terceros y que la persona debe usarlo de tal manera que además de ayudar a los terceros redunde en su santificación, porque todo lo que es creado, incluso ese don de sanación, es un instrumento para darle gloria a Dios. Y por lo tanto, como es algo que Dios le da a una persona, puede haberlo en cualquier religión. No es necesariamente el milagro como una intervención de Dios que rompe las leyes de la naturaleza. La sanación es un don que ayuda a sanar a las personas, pero dentro de las leyes de la naturaleza. En cuanto a las conversiones, todas las religiones tienen gente que se adhiere a ellas. Entonces, los musulmanes, pues hay gente que se hace musulmán, hay otros que se hacen budistas o se pueden hacer hinduistas, en fin. En ese sentido, no es lo que caracteriza propiamente los frutos, porque lo que está por detrás de esta pregunta es cómo puede haber buenos frutos, tales como visiones, conversiones o sanaciones, si no están en la Iglesia Católica. Y es que los frutos no son propiamente estos, solamente las visiones, las conversiones y las sanaciones. El verdadero fruto es el fruto interior de santidad, que empieza por las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, y que sigue por todas las demás. Y eso no es que en la Iglesia Católica todo el mundo lo tenga. En la época de Cristo, entre los apóstoles, uno de ellos fue Judas, que lo traicionó y además era ladrón. Incluso otros apóstoles, como San Pedro, llegaron a apoyar a Judas cuando Judas protestó porque a Magdalena había gastado un tarro de perfume muy caro para ungir los pies de Cristo. De manera que el que haya defectos personales puede haberlos en todas partes, pero lo que manifiesta la santidad de la Iglesia es la santidad de sus miembros más eminentes. Produce santidad, empezando por las tres virtudes teologales, en las cuales está incluida la fe. Por lo tanto, la verdadera fe es un fruto estrictamente necesario, que es ahí donde se ve realmente si la persona está o no está con Dios. No entramos aquí, evidentemente, no sé que alguien pueda tener, pero alguien se puede equivocar, claro, evidentemente. Incluso los santos, porque no hay nadie totalmente infalible, más que el Papa cuando habla es cátedra, pero esa adhesión de corazón a la verdadera fe es un fruto esencial para distinguir dónde realmente podemos encontrar a Dios. Muy bien, entonces esperamos que Karina se quede muy contenta con esta respuesta. Y también tenemos Paloma de Downsview pregunta, en la comparación que se hace de Rebeca cuando ayuda a su hijo Jacob a obtener la bendición de su padre, ¿no se ve eso más como una trampa? ¿Cómo se compara ese acto con la ayuda de Nuestra Señora? Bueno, para los oyentes les rememoro un poquito cuál es esa historia de Rebeca, porque de repente alguien no la tiene muy clara, pero Rebeca fue esa mujer del Antiguo Testamento, fue la esposa de Isaac y la madre de Jacob y Esaú. Y Esaú había nacido primero de sus hijos y él debería heredar la promesa de Dios por ser el primogénito, la promesa de que de su descendencia nacería el Mesías, ¿no? Entonces Esaú cogió un camino que no fue el de la santidad, y Jacob sí era un hombre piadoso y santo. Entonces Rebeca percibió que Esaú, que era el primogénito, el que debería recibir la bendición de Isaac su padre y heredar esa promesa, no era digno de ella, aunque era el primogénito.
Pero ahí hay un detalle antes de contar el desenlace de la historia, y es que en una ocasión Esaú llegó de cacería con mucha hambre y Jacob estaba preparando unas lentejas muy sabrosas, parece, y Esaú le dijo, te compro por el valor que quieras esas lentejas. Y Jacob le dijo, bueno, te las doy a cambio de la primogenitura que tú tienes derecho. Y le dijo, listo, dame las lentejas y yo te entrego mi primogenitura. O sea, ya había habido un negocio limpio, por así decir, y ya Esaú había entregado esa primogenitura en manos de Jacob. Pero bueno, cuando ya el padre Isaac iba a morir, debería dar la bendición. Y ahí Rebeca montó lo que llama de una trampa. Y yo le llamaría una santa trampa por inspiración divina. Y es que le mandó a Jacob a matar 2 corderitos, a traerle la carne que ella la iba a preparar para festejar y preparar la piel. Y con la piel del cabrito, de los 2 cabritos, le dijo, ponte una piel en un brazo y otra piel en el cuello y vístete con ropa de Saúl y ve a la cama de tu padre, que ya estaba ciego, Isaac, en la cama ya por morir, y le pide la bendición como primogénito. Y él no era el primogénito, era Esaú. Entonces Isaac va y le pide al padre la bendición. Isaac dice, pero esa no es la voz de Esaú, acércate, porque tú no tienes la voz de Esaú. Le tocó el brazo, y como Esaú era peludo y Jacob tenía la piel del cabrito, dijo, no, si este es Esaú. Y al acercarse sintió el olor característico de las ropas de Esaú, y dijo, huele a Esaú y es la piel de Esaú. Entonces le dio la bendición y recibió la bendición del primogénito Jacob. Entonces, esto fue un hecho que fue por inspiración divina, por eso lo podemos llamar una santa trampa, que en el fondo no fue trampa porque, como vimos, ya Jacob había hecho el negocio limpio y Esaú había renunciado a su primogenitura. Pero Rebeca veía como Esaú no era digno de esa bendición, no la merecía, aunque las leyes mandaban a que él debería recibirla como primogénito. Él no era digno y no la quería y no la valoraba, porque era un hombre que vivía para las cosas del mundo y, en fin, del pecado, y que lo merecía era Jacob. Además, un detalle interesante es que la ciencia, ahora ya en el siglo XX, ha demostrado que los gemelos, porque ellos eran gemelos, Esaú y Jacob eran gemelos, pero Esaú nació primero, claro, aunque son gemelos, uno nace primero, y Jacob nació después. Entonces, por eso Esaú era el primogénito, pero resulta que la ciencia ha comprobado que cuando hay gemelos, el que nace de segundo fue concebido primero, o sea que hasta científicamente Jacob era primogénito, fue generado primero en el vientre de su madre. Pero bueno, esto es toda una prefigura que Dios quiso establecer, como todo el Antiguo Testamento, que es prefigura del Nuevo, es una prefigura del papel que la Virgen está llamada a representar en el Nuevo Testamento. Y es la segunda parte de la pregunta, que por qué se compara a Rebeca con Nuestra Señora, o que Dios quiso que Rebeca fuera esa prefigura de Nuestra Señora en el siguiente punto, que nosotros, los mortales, a causa de nuestros pecados, a causa del pecado original de Adán y Eva, nosotros por justicia de Dios, por las leyes, hablamos de leyes hace un rato, según las leyes de la justicia divina, nosotros no podríamos entrar al cielo, nunca mereceríamos la salvación a causa de nuestros pecados. Pero Nuestra Señora, la mediadora, ella hace una santa trampa como la hizo Rebeca, y nosotros que no merecemos esa herencia eterna, que no merecemos heredar el reino de Dios Padre, el cielo, la eternidad, a causa de nuestros pecados, ella hace una santa estratagema. Ella oculta nuestros pecados a los ojos de Dios, y ella, con la gracia que el mismo Dios obtuvo evidentemente en nuestro Señor muriendo en la cruz, ella obtiene para nosotros esa bendición de Dios y obtiene para nosotros los méritos para poder llegar a la salvación, a la santidad, a la perfección y llegar a la vida eterna. Entonces ese es el papel de Nuestra Señora, y San Luis María, que comenta este hecho como prefigura de la devoción a la Virgen, dice algo muy lindo. En fin, tiene muchos detalles, ¿no? Que los 2 corderos que deben ser sacrificados significa que nosotros debemos de sacrificar nuestro cuerpo, nuestra alma, desollarlos, como la Virgen le mandó, que es renunciar a nosotros mismos, entregar esos 2 corderos, nuestro cuerpo y nuestra alma, en manos de Rebeca, o sea, en manos de la Virgen, para que ella los prepare, ella los purifique, los condimente y los prepare al gusto de Dios, o sea, que ella nos torne a nosotros agradables a Dios.
ella con sus méritos, con sus gracias, nos transforme, nos torne agradables a Dios, así como Rebeca preparó esos 2 corderos y los preparó al gusto de Isaac, y en fin, y hicieron un gran festín para celebrar el acontecimiento. Entonces, asimismo, nosotros debemos de entregarnos como esclavos de amor, libremente, entregarnos a Nuestra Señora, para que ella nos transforme y nos torne agradables a Dios, y ella opere en nosotros ese milagro que es fruto de la gracia, que es nuestra propia santificación, que con nuestras propias fuerzas no sería posible. Y así hacernos dignos de esa herencia eterna, como hizo Rebeca con Jacob. Lindísimo, entonces, muy bien, muy bien, muy bien. Pasamos entonces al último segmento del programa, que es la sugerencia de la semana. Es una website, un libro, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Padre Leopoldo, ¿alguna sugerencia para esta semana para nuestros oyentes? Bueno, aquí hay una página de audiolibros católicos en México que tiene unas conferencias muy interesantes del padre Rollo Marín sobre las 7 palabras, y que en esta época de Cuaresma pues me parece algo que viene muy a propósito. Sería muy interesante. Ponemos el link aquí en las notas del programa para que los oyentes lo puedan escuchar y acceder. El padre Rollo Marín, una luminaria, ¿no? Sí, realmente es uno de los mayores teólogos del siglo XX y que incluso murió en el XXI ya. Yo lo conocí personalmente y realmente tiene una capacidad de síntesis y de explicación, de transmitir las doctrinas de la Iglesia fuera de lo común. Él fue también muy amigo de Monseñor Juan Clark, tenía una relación muy especial con él y toda la familia. Y vamos, pocos teólogos hay de su talla en el siglo XX. Entonces que nuestros oyentes no se lo pierdan. Hermano Francisco, ¿qué nos sugiere para esta semana? Bueno, yo les quiero recomendar un libro muy interesante del padre Jorge Loring, que murió recientemente, un padre español, muy famoso, un libro de él que se llama Para Salvarte, que es un compendio así de doctrina católica muy orgánico, muy organizado, bien por temas. Pero aquí es otro libro también de él muy interesante, y en fin, le tuvo cantidad de programas de televisión, de podcast, en los medios, en todos lados, en una recopilación a forma de catecismo de 400 preguntas y respuestas, que son de temas así que comúnmente las personas quieren saber puntualmente de la doctrina católica, que son respuestas muy concretas y muy claras sobre todos estos temas. Los recomiendo mucho, que le pusieron muy bien el nombre de Manual del Catequista, o sea, para quien quiera enseñar la doctrina de la Iglesia, son preguntas que a cualquier catequista con toda seguridad en algún momento le van a hacer. Entonces ahí dejamos el enlace para que lo bajen. 400 preguntas, respuestas a preguntas que usted puede hacerse sobre la doctrina católica. Muy bien, y a mí me gustaría recomendarles también a nuestros oyentes contarles que el Episcopado Colombiano abre inscripciones para cursos virtuales de comunicación, y el curso se llama Formando Discípulos Misioneros, como nos cuenta aquí la agencia Gaudium Press, y se trata justamente de cursos virtuales de comunicación y homilética. Entonces cubre oratoria, estructura, locución, lenguaje, y yo creo que es una cosa muy interesante para nuestros oyentes. Las inscripciones es un curso online, por tanto puede ser hecho de cualquier parte del mundo, y las inscripciones ya fueron abiertas el 20 de febrero y están abiertas hasta el 10 de marzo. Entonces todos aquellos que les gustaría participar e inscribirse, le ponemos aquí también el link en las notas del programa. Y con esto entonces nos despedimos. Nuestro programa número 12 llega a su fin. Muchísimas gracias, Padre Leopoldo, desde Mira, Italia, que se ha hecho un tiempo para atendernos. Para mí ha sido toda una alegría. Y muchísimas gracias también al hermano Francisco desde Bogotá, Colombia. No, muchas gracias a usted por invitarme. La alegría toda nuestra, y un gran Salve María a ustedes y también a nuestros oyentes. Salve María. Salve María. Nos vamos entonces, pero no sin antes desearles, de parte de todo el equipo de producción de Lo Inédito Multimedia y de quien les habla, el hermano Gustavo Kral, de los Heraldos del Evangelio, una bendecidísima Cuaresma. Que los méritos preciosísimos de Jesús crucificado les alcancen tesoros de gracias y santificación enormes a todos y a cada uno de nuestros oyentes. Hasta la próxima y Salve María.
Lo Inédito en los Evangelios es una realización del equipo de loinéditomultimedia.com. En el sonido, Brett Sequera. En los posts diarios, Claudia Marroquín y Fabio Rocha. En la locución, Mari Cruz. Idea y producción, Emiliano Introcaso y Gustavo Kral. Producido en los estudios de New Insights Multimedia, Toronto, Canadá.